Bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Hoy estamos con la sección de MB Enseñanza Profunda. Antes de arrancar con el programa que tenemos el día de hoy, programón, la verdad que es un programón el que tenemos el día de hoy. Te quiero pasar el número de la radio antes, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. También recuerda que tenemos muchos canales: MB Enseñanza Básica, MB Enseñanza Profunda, MB Salvación, MB Simbología, MB Falsos Profetas y MB Exhortar. Te animo a que te suscribas, actives la campanita y que le des me gusta, porque así nos ayudas a que los programas se hagan más virales y más puedan conocer de la hermosa palabra de Dios. Ahora sí, vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. Es un programón el que tenemos el día de hoy. Vamos a estar hablando del diezmo. Sabemos en el programa, en la radio, que el diezmo es algo muy delicado, así que vamos a tocar el tema doctrinal con mucha seriedad aquí en el programa. Y vamos a ver qué dice la Escritura, qué nos enseña las Sagradas Escrituras con respecto al diezmo. Como decía la portada, hemos subido un tráiler hace poco, se llamaba Toda la verdad acerca del diezmo. Pero toda la verdad, nosotros hemos profundizado mucho, hemos investigado demasiado el tema del diezmo para que no quede duda en el día de hoy si el diezmo se debe practicar o no, si es algo del pasado o es algo que se tiene que seguir practicando el día de hoy en el nuevo pacto. Vamos a estar contestando varias preguntas, vamos a estar aclarando varios argumentos con respecto al diezmo. Vamos a arrancar con el tema del diezmo. La portada de este estudio bíblico profundo se llama Toda la verdad bíblica sobre el diezmo. ¿Lo deberíamos seguir practicando en el nuevo pacto? ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. No tiren piedras todavía, no tiren tomates todavía, porque no saben de qué lado estamos en la radio con respecto al diezmo. Pero vamos a dejar que la Biblia los convenza. Vamos a dejar que los hechos históricos del primer siglo los convenzan. Vamos a arrancar. El diezmo era para el apoyo de los levitas. Esto está en Números 18, 21, dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ya sabemos que el diezmo es de los levitas. Vamos a continuar. ¿Quiénes eran los levitas? Bueno, los levitas eran los hijos de Leví y fueron elegidos en el monte Sinaí para ser sacerdotes por su fidelidad a Dios. Por eso que fueron escogidos para esta hermosa tarea de ser maestros de las Sagradas Escrituras y dirigir, guiar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, hacia Dios. Vamos a continuar. Siempre nosotros hacemos programas de estudios bíblicos profundos para aquel que mira por primera vez los programas. Lo hacemos profundo, pero a la vez lo hacemos sencillo, ¿sí? Porque no vamos a abrumar con mucha palabrería, escritos. Lo tratamos de hacer sencillo y a la vez profundo. Por eso que vamos rápido, son pequeñas palabras que están en diferentes páginas, ¿no? Pero que tiene mucha revelación para que tú entiendas quién eran los levitas, el diezmo a quién le fue dado a la tribu de Rubén, a la tribu de José, no, le fue dado a la tribu de Leví. Ya lo vemos ahí el texto. Vamos a continuar. Información de los levitas. Bueno, primer punto, a los levitas se les permitieron tener ciudades, pero no podían tener territorio de la tierra. Solamente ciudades en los territorios de las tribus de Israel, pero ellos solamente estaban en las ciudades, habitaban, no tenían un territorio propio. Bueno, punto 2. Ellos ocuparon 48 ciudades dentro de los otros territorios tribales, lo que estaba diciendo.
Punto número 3. A cambio de orientar al pueblo en los caminos de Dios, el mandamiento y el servicio del templo, los levitas recibían los diezmos y ofrendas. Punto número 4. Una décima parte de este diezmo se le era dado a los hijos de Aarón que administraban el sumo sacerdocio. Esta es una breve información de los levitas. Vamos a continuar y aquí se pone interesante porque esto no todos lo saben, pero esto es porque no escudriñan las escrituras ni tampoco van a fuentes de información del primer siglo y se pierden de mucha riqueza, de mucha información con respecto al tema del diezmo. Para aquel que no sabía, en las escrituras figuran 3 diezmos. Esto para muchos es algo nuevo. En las escrituras hay 3 diezmos. Y muchos de los que están escuchando el programa se preguntarán, pero a mí nunca me lo enseñaron. Bueno, no es tu culpa, varón. No es tu culpa, mujer, que tú no sepas esto. La culpa la tienen los grandes maestros, los pastores de las diferentes congregaciones. Porque el deber de ellos es escudriñar a profundidad el tema y después enseñártelo. ¿Nunca has escuchado que había 3 diezmos? Bueno, tu líder espiritual, tu maestro, tu mentor, no investigó demasiado sobre el diezmo. Y la verdad que se te perdió mucha información importante del diezmo. Bien, vamos a buscarlo en las escrituras ahora, que hay 3 diezmos en la Biblia. El primer diezmo, te lo voy a poner en el idioma hebreo y después en el idioma español, ¿no? El primer diezmo se llama Maaser Rishon, que este es el primer diezmo, el que todos conocen, pero hay otros 2 que parece que no todos lo conocían. Después tenemos el diezmo número 2, que es Maaser Sheni, el segundo diezmo. Y hay un tercer diezmo, que es Maaser Ani, el diezmo de los pobres. Pero yo nunca escuché tal diezmo. Bueno, no lo has escuchado hasta el diezmo porque no te lo han enseñado el todo del tema del diezmo. Ahora vas a aprender mucho más del diezmo. Espero que te quedes hasta el final. Vamos a ver dónde están estos 3 diezmos en las Sagradas Escrituras. Primer diezmo está en Números 18:21. Dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este diezmo es solo para provecho del levita y el templo, y se entrega cada año. Fíjense que el diezmo no es para que tú te los gastes para ti, para que tú te compres un pan, para que tú te compres una vaca, algo de alimento, para que tú te lo comas. Este diezmo era para el levita. Ningún israelita iba a hacer tal cosa, de gastar su diezmo en comida para ellos. No, se lo daban al levita. El levita comía de ese diezmo. Entonces, acá tenemos el primer diezmo. Este es el que todos conocen. El segundo diezmo se encuentra en Deuteronomio 14, verso 22 al 26. Vamos a leer el texto con mucha atención, y para esto estoy yo, para ayudarte a que veas las palabras que son reveladoras en el texto, para que descubras el segundo diezmo. Recuerda, el primer diezmo era para el levita, tú no lo podías comer. Ahora vamos a ver que este sí te lo puedes comer. Fíjate lo que dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Dice que comerás. Este diezmo lo tienes que comer tú mismo, no lo va a comer el levita, lo vas a comer vos. Dice: el diezmo de tu grano, tu vino, tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendáis a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, es decir, si la bendición es tan grande, la manada, los alimentos que tienes que llevar es tan grande, dice la escritura que tú lo puedes vender, el verso 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa
que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Este diezmo es solo para provecho de ti mismo y tus conocidos, y se entrega cada año. Fíjense que el diezmo es para provecho de uno mismo, no es para el levita como lo era el primer diezmo. Aquí ya vemos 2 diezmos, vamos a buscar el tercer diezmo. El tercer diezmo se encuentra en Deuteronomio 14, del 28 al 29, dice: a fin de cada 3 años, este no es cada año, este es a fin de cada 3 años, otro diezmo distinto, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El tercer diezmo fue para los pobres, huérfanos, viudas y levitas, y el extranjero también, ¿no? Y se entregaba cada 3 años. Ahora vamos a descubrir más información sobre estos 3 diezmos que están en las Sagradas Escrituras. Escondidos, pero están ahí. Tenés que leer atentamente los textos y ver esa diferencia que hay, ¿no? Que uno era para el levita, el cual tú no deberías comer. El otro era para que tú comas. Y después tenías un diezmo para los pobres, extranjeros, para el levita que no tenía heredad, para la viuda. Había otro diezmo, 3 diezmos. Ahora vamos a ir a manuscritos extrabíblicos. Esto es para información histórica. No es que nosotros predicamos estos libros, es para información histórica. Vamos a ir al libro de Tobías, un libro considerado apócrifo, pero tiene información histórica estos rollos. Cuando fue encontrado o cuando fue escrito el libro de Tobías, acá tenemos una breve explicación del libro. En el libro apócrifo de Tobías, que muchos eruditos fechan alrededor del año 200 antes de Cristo, el autor escribe, fíjense lo que escribe el autor, Tobías 1, versos 6 al 8, dice así: muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén con ocasión de las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las 7 fiestas que están en el libro de Levíticos, en la ley de Moisés. Dice: con ocasión de las fiestas, tal como están prescritas para todo Israel por decreto perpetuo, en cobrando las primicias y las crías primeras y el diezmo de mis bienes y el primer esquileo de mis ovejas, acudía presuroso a Jerusalén y se lo entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el altar. Daba a los levitas que hacían el servicio en Jerusalén. Ahí tenemos el diezmo. ¿Qué diezmo le daba a este varón? El diezmo del vino, del grano, del olivo, de los ganados y de los higos y demás frutales. Tomaba en metálico el segundo diezmo. Fíjense, daba un segundo diezmo. Dice, el segundo diezmo de los 6 años. Y lo gastaba en Jerusalén. Ese se lo comía él. Entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas, a los prosélitos que vivían con los hijos de Israel, y se lo llevaba y entregaba cada 3 años, celebrando una comida con ellos conforme a lo que se prescribe en la ley de Moisés y conforme a los preceptos que me dio Débora, madre de nuestro padre Ananiel, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. Aquí vemos los 3 diezmos que vimos en Deuteronomio. Vemos los 3 diezmos. Esto era ley de Dios. 3 diferentes diezmos. Ahora vamos a ver cuál era el objetivo de estos 3 diezmos. Pero antes vamos a ver más fuente histórica, manuscritos extrabíblicos, que nos demuestra que en verdad en el primer siglo, en los tiempos de Cristo, esto es en los tiempos de Cristo, se guardaba 3 diezmos. Vamos a ver qué tenemos. El historiador judío Josefo, quien vivió en tiempos de Jesucristo, él provenía de una familia de sacerdotes, documentó el entendimiento que se tenía en aquellos días sobre este diezmo festivo. En uno de sus libros encontramos la siguiente afirmación: sacaréis
una décima parte de vuestro fruto, aparte del que habéis asignado para darlo a los sacerdotes y los levitas. Primer diezmo para el templo, ¿no? Para el sacerdote y para el templo. Tenían que apartar otra parte, aparte del diezmo primero. Y dice así: y este segundo diezmo lo podréis vender en el país, pero será para ser usado en las fiestas y sacrificios que se celebran en la ciudad santa, porque es conveniente que gocéis los frutos de la tierra que Dios os da en posesión. Te dejo la referencia donde puedes encontrar este escrito del primer siglo de Josefo. Vemos que había un diezmo para que tú puedas festejar una fiesta. Esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Era como un ahorro. Tú guardabas este diezmo y te servía como ahorro para festejar la fiesta de los tabernáculos y lo gastabas para ti mismo. Esto es como lo que hacen muchos para Navidad, ¿no? Hacen un ahorro y cuando llega Navidad tienen dinero para festejar la fiesta, ¿no? Lo mismo se hacía en los tiempos de Moisés. Se guardaba un diezmo para poder festejar la fiesta. No había nadie que podría decir: no tengo dinero para festejar la fiesta. No, porque había un diezmo que se apartaba para eso específico. Entonces tenemos el diezmo para los levitas, tenemos este diezmo que era para ti mismo, para festejar las fiestas, y vamos a ver qué más información nos da Josefo, este historiador del primer siglo. Josefo afirma claramente que este diezmo recolectado para los pobres era diferente a los otros dos. Aparte de los dos diezmos que, como os he dicho, deberéis pagar todos los años, uno para los levitas y el otro para la fiesta, deberéis aportar cada 3 años un tercer diezmo. Aquí está la revelación, acá está el hecho histórico que demuestra que había 3 diezmos. No estábamos equivocados. Deberéis aportar cada 3 años un tercer diezmo para ser distribuidos entre los necesitados, las mujeres viudas, los niños huérfanos. Te dejo la cita para que la puedas buscar. Entonces ya tenemos noción de que había 3 diezmos y tú no lo sabías, pero hoy lo has aprendido. Vamos a seguir viendo, desarrollando estos diezmos. Ahora vamos a desarrollar el primer diezmo. Vamos a dar información sobre el primer diezmo, que en el hebreo se llama Maaser Rishon. Vamos al primer punto. El diezmo de la primavera se entregaba en Pentecostés. Era para los sacerdotes. Punto número 2. Llevabas una décima parte de tu agricultura a las ciudades levíticas más cercanas y la depositabas con ellos. Vamos al punto número 3. Esto era hecho en los años 1 al 6 del siglo de 7 años. Pero en el año 7 no se diezmaba, sino que se dejaba descansar la tierra. Vamos a ir al segundo diezmo. Vamos a ver información de este segundo diezmo. En el hebreo era Maaser Sheni. El segundo diezmo era traído directamente al templo durante la fiesta de los tabernáculos en el año 1, 2, 4 y 5 del ciclo de 7 años. Vamos a ir al tercer diezmo, que en el hebreo es Maaser Ani, el diezmo de los pobres. Vamos a ir al primer punto, diezmo para la gente necesitada. Segundo punto, el año 3 y 6 se dejaba en la ciudad levita más cercana y dado a los pobres, viudas, extranjeros, y también lo podía comer el levita porque el levita no tenía heredad. Eso se hacía cada 3 años, se entregaba este diezmo para los pobres. Ahora, ¿se podía pedir prestado del diezmo para gastarlo en alguna urgencia que tenías? Sí, se podía, pero había una condición. ¿Dónde está esto? Está en Levíticos 27:31. Antes te leo el punto que dice: ¿era posible tomar prestado del diezmo? Sí, entre el pueblo de Israel. Dios le permitía tomar prestado de su diezmo si así lo creía necesario. Si lo hacían, debían devolver lo prestado y además añadir la quinta parte del precio, es decir, 20%. Esto está en Levíticos 27:31. Dice así: y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Vamos a seguir avanzando. El título dice: se consideraba robo a Dios el no diezmar.
En Malaquías 3 del 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces el no diezmar se consideraba un pecado, se consideraba un robo hacia Dios. Fíjense que el diezmo le pertenece primeramente a Dios y después al levita, porque dice que le robaron a Dios. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces el diezmo primeramente es de Dios. Ahora vamos a ver ese punto más adelante igual. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir a la conclusión hasta el momento. Tenemos 1. Existían 3 diezmos. 2. El primer diezmo era para los levitas y para el templo. 3. El segundo diezmo era para la festividad de los tabernáculos y era para consumo personal y familiar. 4. El tercer diezmo era dedicado para el levita, pobres, extranjeros y viudas. 5. Se podía pedir prestado del diezmo, pero se tenía que devolver luego con un interés del 20%, una quinta parte. 6. Si no se diezma, es un robo a Dios. Esto hasta el momento. Vamos a seguir avanzando en este estudio. Argumentos en contra del diezmo. Vamos a ver algunos argumentos con respecto al diezmo que existen en el mundo cristiano. Vamos al primer punto. El diezmo fue instituido bajo la ley mosaica y ya no estamos bajo la ley. Entonces no debemos diezmar, ¿no? Vamos a ver qué dice la escritura, y esto es totalmente falso. El diezmo es antes de la ley mosaica. Y número 2, la ley nunca fue abrogada. La ley nunca fue abrogada. Jesús no estuvo en contra del diezmo. Lo encontramos en Mateo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, el diezmo, sin dejar de hacer aquello. Entonces Cristo nunca estuvo en contra del diezmo, estuvo a favor del diezmo. Ahora vamos a ver un texto donde está claro en las Escrituras que la ley no fue abrogada, nunca la abrogó Cristo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, verso 17 al 19, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que parezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Cristo jamás vino a abrogar la ley. Alguno podrá argumentar: pero después de Cristo, cuando Cristo murió y resucitó, ya la ley fue eliminada. El apóstol Pablo dice: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No te equivoques, este versículo se interpreta de la siguiente manera. Cuando está diciendo el texto, no estamos bajo la ley, se está refiriendo que no estamos bajo la maldición de la ley. A eso se está refiriendo. No está diciendo el texto que tú no tienes la obligación de cumplir la ley ahora que estás bajo la gracia. No. Si la definición de pecado, ¿cuál es? Infringir la ley de Dios. Si sacamos la ley, no hay definición de pecado, por lo cual todos pueden pecar, porque todos podemos adulterar, etc. Entonces la ley no fue eliminada. El mandamiento es bueno, santo y perfecto, dice el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pablo que dijo: no estamos bajo la ley, que para ti es que ya no tenemos que obedecer la ley. Mira, el apóstol Pablo te dice: no, yo jamás dije eso, yo dije otra cosa. Porque después Pablo en Romanos capítulo 2, verso 13 dice: no son los hacedores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Después dice: por la fe eliminamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces el texto jamás dice que la ley ha sido eliminada. Vamos a continuar con esto. El diezmo era antes de la ley. ¿Dónde encontramos eso? Para aquel que argumenta, no, la ley ya pasó porque era para los tiempos de la ley. No te equivoques. El diezmo ya existía antes de la ley. Fíjate lo que dice Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó
tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Entonces el diezmo es antes de la ley, antes de la ley. También lo vemos que Jacob diezmó en Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Vemos el diezmo antes de la ley de Moisés. Esto es antes. Lo practicaba el padre de la fe. ¿Acaso no venimos de los lomos de Abraham? ¿No tenemos que imitar la fe de Abraham? ¿No somos hijos de Abraham conforme a la promesa? Sí, entonces diezma, porque el padre de la fe diezmó. Tú no tienes que ser judío para diezmar. El gentil tiene que diezmar. Abraham diezmó. Vamos a continuar con algunos argumentos más en contra del diezmo. Como no hay levitas, no diezmo. Otro argumento. Esto es totalmente falso. Los diezmos son de Dios primeramente, por tanto, que no haya levita no es un motivo por el cual no diezmar. ¿Dónde está esto que el diezmo son de Dios? En Levítico 27:30. Dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3, verso 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y ese es el diezmo. La primicia de todos tus frutos es el diezmo. Y vamos ahora a la frutilla del postre. Les voy a demostrar que la iglesia primitiva diezmaba. Y si ellos diezmaban, también significa que tenemos que diezmar hoy en día. Vamos a hacer un escrito del primer siglo, escritos que son de los apóstoles. Se llama Didaché. Este escrito es muy antiguo y es del primer siglo. Fíjate lo que dice este rollo que se le puso el nombre Didaché en el capítulo 13. Fíjate lo que dice. Dice así, si es un buen maestro que te ayuda a comprender el buen plan de Dios, él es alguien a quien necesitas. Deberás proporcionar sus necesidades. Podréis adoptar el mismo principio de la ley. ¿Cuál? El del diezmo. Dice, dando la primera parte, este es el diezmo. ¿Se entiende? Este es el diezmo. Podréis adoptar el mismo principio de la ley, donde la primera parte, es decir, el diezmo de toda la cosecha y del aceite y del vino, así como el primogénito del ganado, le era dado al sumo sacerdote. Vosotros podréis seguir el mismo patrón para con el profeta, el portavoz, el que te guía, el maestro que te enseña, que viva entre vosotros. Lo podrás bendecir con el diezmo a tu líder que te está enseñando. Obviamente, si él tiene recursos para ganarse el dinero por sí mismo, lo tendrá que hacer. Pero aquel que no tiene los recursos y se dedica de lleno a la predicación, puede recibir el diezmo. Esto lo hacía la iglesia primitiva, no la iglesia de hace 2 siglos. Esta es la iglesia primitiva, es la iglesia que comenzó, no las iglesias de hoy en día. Esto se hacía en el primer siglo. Después dice el texto, y si no tenéis un profeta, un portavoz, como parte de vuestra comunidad, vosotros podréis seguir ese patrón y dar todo eso a la gente pobre en vuestra ciudad. Podréis seguir este principio con toda parte de vuestro sustento, con el diezmo. Como no tenés a un líder a quien bendecir con el diezmo, entonces lo tendrás que entregar al pobre. Dice, podréis seguir este principio con toda parte de vuestro sustento y regalar todo eso que viene de arriba, al igual como ellos hicieron bajo la ley de Moisés. El diezmo de los pobres, el tercer diezmo. Entonces vemos que la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, tenían el principio del diezmo. Esto es indiscutible. Tenían el principio del diezmo, aplicaban lo que estaba en la ley. Si había un maestro necesitado y se dedicaba a la enseñanza de las cosas de Dios, el plan de Dios,
entonces era digno de recibir el diezmo. También había un diezmo para los pobres, un diezmo para sustentar la obra de Dios, la iglesia, porque si no hay dinero, la obra de Dios se frena, todo se maneja con dinero. Si no habría más ingresos de dinero en el mundo del cine, ya no hay más cine. Si no hay más ingresos de dinero en el mundo de la pornografía, no hay más pornografía. Todo se maneja con el ingreso de dinero. Tú no quieres diezmar, entonces estás refrenando el reino de Dios, porque el hermano no va a poder seguir alquilando ese local para que la iglesia siga en el barrio y siga bendiciendo el barrio. ¿Por qué? Porque tú no quieres diezmar. El diezmo es para la obra de Dios. Es para la obra de Dios. La iglesia del primer siglo lo hacía. Este texto tiene que ser el rompecabezas completo de todo aquel que dudaba del diezmo. La iglesia del primer siglo, varón, mujer, diezmaba. Seguía el mismo patrón, el mismo principio de la ley mosaica. El único objetivo del diezmo era para los levitas, era para los pobres, era para disfrutar de una fiesta. Había muchos objetivos espirituales. A ver, yo puedo sacar algunos propósitos del diezmo que te van a ser de beneficio a tu vida espiritual. Veo amor. El que diezma es porque ama a Dios. Abraham no tenía ningún mandamiento. Abraham diezmó porque amaba a Dios. Estaba agradecido con Dios. Reconocía a Dios que Él era el que le daba el sustento económico. Por eso que diezmaba. Veo amor. Un objetivo es el amor. El espíritu del diezmo era que en ti se demuestre amor. Si amas a alguien, te vas a forzar, vas a invertir, ¿no? Amas a tu esposa, le vas a comprar un anillo de oro, no le vas a comprar un anillo de un alambre. No, vas a invertir porque amás. Amás, demostrás. ¿Qué más veo? Veo fe. Jacob, él decía, si me bendices, yo te voy a diezmar. Yo creo en ti, por eso que voy a hacer este pacto contigo. Veo fe. También veo esperanza. Diezmo y tengo esperanza de que tú me vas a bendecir, Señor. Veo también santificación, porque estás reconociendo a Dios también en el área económica. Lo reconoces en el área del alma, en el área espiritual y también en el área física, terrenal. Lo reconoces también en el dinero. Entonces veo santificación. Veo que separas un dinero para Dios. Veo crecimiento también, porque esto te ayuda a crecer, a ser una persona con un corazón más grande en el dar. Es mejor dar que recibir, dice la Escritura. Veo también prosperidad, porque la Escritura decía en Malaquías, probarme en esto y veráis cómo yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Veo también prosperidad, bendición de prosperidad si tú diezmas. Veo también generosidad, es un gesto de ser generoso con el otro, de ayudar al pobre, ayudar a la iglesia para que la iglesia siga creciendo, siga avanzando. Veo también entrega, una entrega total. Los que dedican el dinero al reino de Dios son personas más entregadas que otros, porque el dinero es una limitación para el otro. ¿Qué es una limitación para ti? El dar, entonces estás limitado. Más el otro que da también, que no tiene problema en dar, es una persona entregada totalmente. Vemos en las Escrituras que los apóstoles se ayudaban entre todos y daban. Y veo también bendición, ¿no? Bendición al dar. Vamos a ir al siguiente título que dice, imitemos a la iglesia primitiva. ¿Para qué usa la iglesia los diezmos y las ofrendas? Bueno, vamos a ver algunos puntos para que tú veas dónde va el dinero del diezmo, para qué se utilizaría el día de hoy. Primer punto, vamos al punto número 1. Para ayudar a sostener a los pastores y ministerios principales de la palabra, en caso que no tengan recursos, ¿no? Si te podés valer por ti mismo, ve a trabajar, trata de no recibir diezmos para vivir. Trata de esforzarte, trabaja por tu cuenta. En el caso que no puedas, porque la obra de Dios es tan grande en tu vida y eres de bendición a mucha gente y la iglesia misma está de acuerdo en que tú trabajes para el reino de los cielos y ellos te sostienen económicamente, perfecto. No lo veo mal. Vamos a ir al número 2. Para pago de renta, luz, agua, gas, etc. Para la iglesia que está alquilando un local, sirve para poder alquilar. Si tú no das, van a cerrar. ¿Se entiende? Es necesario dar. Y el diezmo lo daba la iglesia primitiva. Número 3. Para proclamar el evangelio entre las naciones. Para que el evangelio llegue
misioneros que vayan a tal país, a tal provincia. Es necesario dinero para eso. Número 4, para ayudar a los necesitados. Ese es el diezmo de los pobres. Tenemos que también diezmar, tener un diezmo separado del primer diezmo, que es para la iglesia, un diezmo aparte. Si lo puedes hacer, Dios te bendecirá grandemente. Un diezmo aparte. La escritura dice que se diezmaba cada 3 años. Fíjate, después retrocede el video, fíjate que cada 3 años el pueblo diezmaba un diezmo aparte de los otros, que este era simplemente para ayudar al necesitado. Si tú lo puedes hacer, en poner en práctica este principio, te será de mucha bendición. Dios bendecirá todo trabajo de tu mano. Número 5, para comprar materiales con el propósito de proclamar el evangelio, es decir, equipos, instrumentos, computadoras, proyector, materiales para niños, jóvenes, Biblias, etc. Batería, teclado, sillas, luces, lavandina, agua para tomar, papel higiénico para el baño, tantas cosas para la iglesia. Tú puedes diezmar y ayudar, tu diezmo sirve para eso. Vamos a ir al número 6, para construcción, para levantar un templo, es necesario el diezmo, sirve para ahí, se invierte ahí. Y número 7, para equipar proyectos de radio. En nuestro caso hacemos radio. Si la iglesia no hace radio, será para otro propósito, para otro objetivo. En el caso que hagas radio, el diezmo serviría también para crear nuevas antenas de radio y ser de bendición. Algún micrófono que se ha roto, comprar uno nuevo, para que sea de más bendición la iglesia, los ministerios. Vamos a ir a la conclusión final ahora, y ya con eso terminamos el estudio del día de hoy. Siempre digo lo mismo, son cortos pero profundos, son cosas claras y claves que te demuestran y que te quitan toda duda de que en verdad tú tienes que diezmar. La Didaché es un texto del primer siglo de los apóstoles. ¿Tú quieres saber lo que hacían ellos? Bueno, ahí tenés. Ellos diezmaban como hacían en la ley. Diezmaban. Vamos a ir a la conclusión final. Número 1, existían 3 diezmos. Número 2, el primer diezmo era para los levitas y para el templo. Número 3, el segundo diezmo era para la festividad de los tabernáculos y era para consumo personal y familiar. Número 4, el tercer diezmo era dedicado para el levita, pobres, extranjeros y viudas, para el necesitado. El diezmo del pobre se llamaba. Número 5, se podía pedir prestado del diezmo, pero se tenía que devolver luego con un interés del 20%. Número 6, si no se diezma, es un robo a Dios. Número 7, el diezmo es antes de la ley mosaica. Número 8, la ley no fue abrogada. Número 9, Jesús apoyó el diezmo. Número 10, todos los diezmos son de Dios. Número 11, la iglesia primitiva practicaba el diezmo como estaba en la ley mosaica, Didaché. Número 12, el diezmo tiene muchos objetivos espirituales. Y número 13, el diezmo sirve para el crecimiento de la iglesia. Cerramos el estudio del diezmo el día de hoy. Espero que te haya sido de mucha bendición el estudio profundo del diezmo. Hay cosas que no sabías, seguramente has aprendido, y está claro en las escrituras. La historia misma te respalda. El diezmo se tiene que seguir practicando el día de hoy. La iglesia primitiva lo practicaba y se encuentra en la Didaché, capítulo 13. Esto ya está muy claro, muy claro. Así que ya lo vamos despidiendo de la sección de MB Enseñanza Profunda. Antes de despedirme, te comparto el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. Recuerda que hay muchos canales, así que te animo a que te suscribas, active la campanita y le des me gusta. Así que lo estamos viendo en el siguiente programa de MB Enseñanza Profunda. ¡Bendiciones!